la charla, pues entonces así voy un poco a piñón y vamos viendo. Me presento, porque nos han dicho que nos tenemos que presentar. Soy Carlos, formo parte de un equipo de Vico y también de un proyecto que llamamos Vico Labs, que lo que nos interesa en este proyecto pues, es intentar especular con el uso que hacemos de las tecnologías. A veces de forma más o menos concreta y práctica y otras veces pues sí que lo que buscamos es como ir un poco más allá, ¿no? Como acercarnos a las periferias y como comprobar a ver hasta dónde nos pueden llevar. Entonces, esta charla que voy a dar hoy es sobre Machine Learning. Lo que pasa es que como llevamos una temporada metidos por hacer un proyecto concreto y con un poco de así de fundamento, lo que me ha pasado es que preparando la charla pues me he visto un poco como que quería contar demasiadas cosas y todas súper guapas y veía que no iba a poder hacerlo. Entonces, ese ha sido como el primer problema, ¿no? ¿Cómo consigues explicar una cosa? Es que en algunos casos relativamente compleja y en otros casos es como muy concreta. Entonces, este es el panorama que he hecho, que la charla pues va a ser una cosa así. Y entonces, así vamos a intentar ver todas las partes. Voy a ir por ejemplos concretos porque era la manera que me parecía más interesante a mí contar la charla. O sea, no lo he hecho por vosotros y por vosotras, sino lo he hecho por mí. Entonces, en este caso, es un acto bastante egoísta, ¿vale? Entonces, lo dicho, bueno, pues Vico Labs lo que busca es llevar a lo práctico, en algunos casos, según qué tendencias, y en otras cosas, sin más, tocar o reconocer algunos de estos procesos o tecnológicos o creativos que luego podamos aplicar o no. Así cuando antes hablaba Asier de para esto para qué vale, no vale para nada, a veces que no valga para nada es lo suficientemente interesante como para poder experimentar con ello, ¿no? O sea, esa necesidad de que todo valga para algo no es determinante. Vale, la charla la titulé en su momento rápidamente como algo así como Machine Learning para Millennials, pero la he retitulado como pues Machine Learning a través del espejo o lo que Alicia encontró allí. ¿Quién se ha leído alguno de Alicia en el País Maravilla o a través del espejo? Levantamos así la mano. Los que no os lo hayáis leído os podéis ir a otra charla. No. ¿Quién sabe algo de Machine Learning? ¿Quién sabe bastante de Machine Learning? El que sabe bastante Machine Learning que se vaya también. O sea, lo que voy a contar, llevo bastantes años tocando, probando, y siempre desde el punto de la experimentación. Lo único que últimamente sí que he tenido que concretarlo más. O sea, me he visto obligado a ir un poco más allá de la experimentación. Lo que voy a intentar contar hoy tiene que ver más con la experimentación, porque era la manera que me parece más interesante de poder observar las posibilidades que tiene el Machine Learning, ¿vale? La primera que me encontré es eso, ¿no? Buscar una metáfora que me permitiera contar una historia. Y los que nos hemos podido leer los libros del señor Carroll, pues cuando te metes en Alicia en el País Maravillas o en A través del espejo es una majarada triposa en la que no sabes si se está riendo de ti o es algo súper emocionante, ¿no? O sea, lo que yo creo que pasa con el Machine Learning es un poco eso, ¿no? Hay un hype muy tocho, hay una historia como muy profunda que se está notando y que la empezamos a ver, que tiene sentido y que la gente lo empieza a recibir, que lo estamos usando, de hecho, cotidianamente, pero a su vez también hay una serie de lugares oscuros que habría que tener en cuenta. Y no me va a dar tiempo a explicarlo todo, pero bueno, si luego me da un poco de margen de tiempo, pues igual hasta puede haber un debate o luego en los rincones. Porque yo creo que en ese espacio entre lo tecnológico, lo creativo, lo político y lo económico, pues a veces hay muchas confrontaciones que habría que tener en cuenta. Y ese es un poco el plan. Entonces, la primera... descripciones muy breves y luego a ver si con los ejemplos se puede llegar a entender algo y si no, me preguntáis luego y tan contentos, ¿eh? O buscáis manuales por internet y también tan contentos. Machine Learning es una disciplina de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sería esa especie de grupo de ciencia, tecnología que lo que intenta es que las máquinas parezcan inteligentes. Y parezcan, a veces es como un poco como pretencioso, ¿no? Parezcan o imiten inteligencia. Y ese es uno de esos primeros elementos que también podrían ser de debate. En el caso del Machine Learning, lo que se intenta es crear piezas, en la mayoría de los casos de software, que lo que tengan es la capacidad de parecer que aprenden. Y digo parecer porque hay mucho debate con eso. ¿Aprenden o no aprenden? Lo que es el aprender y no, pues eso sí que también está sujeto a como bastante controversia. De hecho... mira, me llevo un hilo de la controversia. Este es un científico de Google Brain y él ya ha tomado la decisión
de no hablar de machine learning, o sea, de aprendizaje automático, sino hablar de modelos y predicción. Porque es realmente lo que estamos haciendo. Y aquí hay un punto clave en toda la historia, ¿eh? Para mí, o sea, es muy sofisticado y además yo lo voy a intentar hacer así como sofisticado para que quede chulo, ¿no? Porque además luego cuando lo ves tiene su sentido. Pero no dejamos de hacer modelos y predicciones. Y los modelos y las predicciones en sí son mentira. Entonces, asumir a veces en esa no mentira una realidad, nos podemos encontrar con circunstancias, ¿no? Y entraría más en ese plano de lo político, ¿no? Cuando a mí me están diciendo que esto es verdad porque lo ha dicho un modelo y esa predicción supuestamente, bueno, pues tendríamos ahí que como matizar. Lo digo porque así ya me quito como en esta parte. Este chico está haciendo unas reflexiones bastante interesantes al respecto. Vale. Hay un montón de descripciones, un montón de términos, un montón de variabilidad que no puedo entrar, y no es porque ya os digo, no es porque no quisiera. O sea, quería entrar en todas, en cada una de ellas de forma profunda, pero bueno, he tenido que elegir alguna. Habría como tipos de Machine Learning y que en la mayoría de los casos tienen como su explicación y su porqué, que son modelos supervisados a los cuales nosotros les damos el conjunto de datos y sabemos cómo es el conjunto de datos, con sus atributos y sus labels, y entonces eso es lo que utilizamos para esos procesos de aprendizaje. También tenemos no supervisados, en el que el conjunto de datos es el que se va a utilizar para buscar el patrón, o incluso los de reforzamiento, que estos son los típicos que se hacen pues, para que la máquina con el palo zanahoria pues aprenda, ¿no? Que en sí mismo me parece como un acto bastante sugerente, ¿no? Una máquina a la cual le puedas pegar tranquilamente tiene su aquel. Luego tendríamos los tipos de salida, ya os digo, simplificando mucho. Los tipos de salida sería la manera en la que una vez usada esa pieza de software que con ese conjunto de datos ha buscado un patrón, vas a obtener un tipo de salida, que es la que realmente quieres y por eso te has metido en este proceso de Machine Learning. Proceso de salida tendríamos de tipo de clasificación, el conjunto de datos tiene lo que sea, luego metes el input, aprende y una vez que ha aprendido te va a dar, pues por ejemplo, si hay gatos o no hay gatos, si hay gatos, perros o caballos, o sea, habría un sistema de clasificación. Luego un tipo de salida sería la regresiva, en la que me va a dar un valor, cuánto vale una casa, dependiendo del conjunto de datos que he entrenado y dependiendo de la pregunta que yo te hago. Si me compro una casa en Berriozar, ¿cuánto me va a dar? Vale tanto. Ese sería otro. Luego la clusterización sería otro, que sería el más típico, el de Amazon, el que pongo, ¿no? Productos similares. Y luego el de la predicción de secuencias, que a mí es uno de los que más me mola, que es el del móvil, de cuando, hola, ¿qué tal? Habéis hecho el juego ese, ¿no? Y dejáis escribir y empieza a decir barbaridades. Ese sistema sería una predicción de secuencias. Cada uno de estos outputs está asociado a un conjunto de modelos o algoritmos o redes neuronales que son las que vamos a usar para poder entrenar ese conjunto de datos. Y entonces aquí nos vamos a otro de los lugares que serían las redes neuronales. Esto es una jartada, o sea, aquí es donde está todo el mundo como loco, o sea, aquí hay peña que tiene que estar flipándose, bueno, como yo, día tras día. Hay un montón de tipos de redes neuronales. ¿Y por qué se habla tanto de las redes neuronales en el Machine Learning? Porque, ya os digo, todo el rato, por favor, que se quede claro que es simplificando mucho, porque si no, no va a margen. En la red neuronal se ha encontrado el modelo más óptimo en muchos de los casos para poder coger ese conjunto de datos y entrenarlo. Hay muchos otros sistemas que no tienen que ver con redes neuronales que también se utilizan para el Machine Learning. O sea, los K-means, los SVM, son algoritmos o formas que lo que te van a permitir hacer es similar, ¿no? Que ese conjunto de datos me localice el patrón, ¿vale? Entonces, pero claro, las redes neuronales, ¿qué es una red neuronal? Y entonces, ¿cómo se las explican? Y demás, en un hilo que escribí el otro día en el Twitter, que luego si eso lo vuelvo a colgar, hay un chico que tiene un canal en YouTube que es... O sea, son como 5 o 6 vídeos que lo explica de una forma brutal y meridiana. O sea, es 2 horas de nuestra vida que no la pierdes, la ganas, porque lo hace súper didáctico y súper explicativo. Los de Google se han sacado esta herramienta que se llama Playground y que en realidad nos permite imitar, no sé si se ve, sí, se ve guay. No voy a entrar en detalle, porque hoy no voy a entrar en detalle en nada, pero en realidad esto lo que nos permitiría es imaginarnos cómo construir una red neuronal de una forma más o menos amigable, más o menos, ¿eh? Sí que hay que tener conceptos y sí que hay que pues, saber de qué va la movida, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos es un conjunto de datos, que sería este, por ejemplo. Este conjunto de datos son, yo qué sé, manzanas y peras, y están separadas de una forma concreta.
y ese conjunto de datos es el que queremos que se localice y para eso vamos a utilizar una red neuronal. Hay conceptos como la regresión lineal, el descenso de gradiente, conceptos que luego se utilizan mucho a la hora de diseñar la red neuronal y que con esta máquina lo puedes probar. No voy a entrar, pero sí que vamos a ver como un par de ejemplillos. Si yo con estas dos entradas le digo a la máquina a base de interacciones, que es otra de las cosas que ocurre con las redes neuronales, tú iteras en una serie de épocas y en cada época la máquina con un sistema concreto que se llama el backpropagation, lo que va a hacer es decirle a la máquina cómo tiene que reajustar sus datos para poder aprender, que al final es de lo que se trata. Cuando el conjunto de datos es simple, el aprendizaje es simple. Y entonces aquí, como podemos ver en el lateral, ha hecho la división de ese conjunto de datos y lo ha hecho de una forma más o menos clara, ¿no? Pero si nos metemos en un conjunto de datos más complicados, como puede ser este, donde los datos están de otra forma agrupados, si yo le doy a la máquina, con este modelo y en esa especie de gráfica que se ve ahí, con esa gráfica de pérdida, yo no encuentro nada. O sea, no tengo la capacidad. Y es aquí donde metiendo neuronas voy a tener como capacidad de primero aprender y después de resolver el problema. Vale, lo paro y le voy a meter una neurona. Si yo le meto una neurona, ya empieza el sistema a buscar una posible solución, en esa especie de proceso de tránsito de buscar una solución. No voy a hacer todos los ejemplos, ¿no? Porque yo podría directamente hacer la duplicación de los valores de las entradas y ya me resolvería el problema. Pero la cosa está en cuando el conjunto de datos, ver el vídeo de este chico, que luego os lo pongo porque es brutal, porque además lo hace con un vídeo de Juego de Tronos y eso ya, Juego de Tronos, redes neuronales, lo tiene todo, vamos. Vale, entonces nosotros tenemos aquí el conjunto de datos, ya veis, o sea, un círculo y dentro otro círculo. Esto es uno de los capítulos de Juego de Tronos, ¿eh? O sea, no hay más. ¿Cómo hago para que mi red neuronal aprenda a separar estas dos piezas, estas dos unidades? O sea, aquí es donde cada una de las capas, aquí tenemos la capa de entrada, esta es la capa de salida y aquí tendríamos las capas ocultas. Esas capas ocultas, cada una de estas bolitas equivale a una de esas neuronas y cada una de esas neuronas lo que va a hacer es intentar resolver un problema. En la parte matemática es apasionante porque es brutal, ¿no? Cómo esas funciones de activación deciden que pase o no pase por esa neurona la información y eso es el aprendizaje. Lo intentaré explicar luego, ¿vale? Pero ahora vamos a poner un poco así de movida, ¿no? Yo le meto un montón de capas que como son gratis y además han dicho que no se va a romper, pues empiezo a crear un montón de conexiones. Aquí también hay mucha teoría. Dependiendo de la red neuronal, la cantidad de conexiones y cómo se conectan y demás, es un modelo o es otro, es más óptimo o es menos óptimo. Y entonces aquí es donde empieza a ver la magia, ¿no? Y donde la máquina empieza a aprender. Yo le digo que aprenda y entonces ya, si os fijáis, la máquina ya perfectamente ha separado las dos partes. Pero vamos a coger otro conjunto de datos un poco más sofisticado, ¿no? Una espiral, y vamos a decirle que la máquina aprenda cómo separar este conjunto de datos. Y lo mismo, le doy, y aquí sí que le va a costar más. Lo primero que voy a hacer es cambiar la función de activación, que es una de esas cosas maravillosas que tienen las redes neuronales, que es la capacidad que va a tener que cada neurona a la salida tenga una forma diferente, senoidal, no senoidal, o una ReLU, que es la clásica. Y entonces aquí, le voy a poner esto para que lo veamos un poco más claro, y vamos a ir viendo cómo la propia red va aprendiendo en cada iteración, y eso lo que va haciendo es modificando los pesos de cada una de las entradas o salidas del conjunto de la red. Entonces, poco a poco ella va buscando, si nos pasamos encima en el gráfico, si os veis, es la cosa mucho más loca, está como él sabe el dato que viene y sabe el dato que sale, sabe el error que ha cometido. Por lo tanto, sabiendo el error que ha cometido, en ese momento maravilloso que descubrió un científico hacia los finales de los 90, que es el backpropagation, descubrió que se podía hacer óptimo. De hecho, hubo un tiempo entre el 90 y tantos y el 2000 y mucho que no se hacía nada de investigación en el mundo de las redes neuronales, porque se había encontrado un límite matemático. Y este científico, o este conjunto de científicos, descubrieron que eso se le podía dar la vuelta, ¿no? Entonces, aquí ya estamos buscando como distintas formas. No voy a entrar mucho más aquí, pero va, echarle un vistacico a esta herramienta porque es muy divertida jugar con ella. Bueno, igual no tanto, ¿eh? Se puede serlo, vamos. Vale, entonces aquí ya, como ya nos metemos en lío, pues lo que he hecho ha sido decir, bueno, pues vamos a poner ejemplos donde nosotros hemos cogido datos en algunos casos, o ejemplos de otra gente, y donde hacemos esta idea. Entonces, hemos arrancado un proyecto que se llama, que estamos con la Asociación Española del Cáncer, y a ver si me va.
que tengo sino que hacer una movida. No, no me va. Entonces, bueno, luego... Voy a hacer un momentico, ¿eh? Esto es rápido. No va a ser tan rápido. Lo había dejado preparado, pero... Vale, lo que estoy haciendo es levantar un dashboard que tiene... Es como una especie de panel que ha diseñado Google, que se llama... Bueno, Google tiene una herramienta que se llama TensorFlow. TensorFlow es como una suite completa para poder hacer entrenamiento de datasets, con esos entrenamientos crear un modelo y luego poder usar ese modelo, que sería con lo que nosotros queremos hacer la predicción. Estos tíos de Google, aparte de montarse eso, se montan 18.000 tecnologías que luego no las venden o no las meten en el móvil, y entonces una de ellas es una especie de panel que nos permite trabajar con los grafos y ver la información de lo que ocurre en ese proceso de entrenamiento. Entonces, la verdad que es bastante cañero. Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido... aquí... Cogimos todo el corpus de testimonios de los foros de la Asociación del Cáncer, que eran más de 6.000 entradas, con sus distintos hilos. Lo pasamos por una red neuronal pequeñita, un proyecto que se llama Word2Vec, que lo que hace es convertir ese conjunto de palabras en un gran vector de 50 dimensiones, aunque lo puedes hacer de más dimensiones. O sea, acordaos, ¿no? La X, Y y Z, ¿no? Y con 3 dimensiones hacemos pues todo el mundo de los videojuegos. Pues nada, metemos 50 y entonces ya nos revienta el cerebro y entonces dices, ¿cómo metes 50, no? O sea, lo intento, yo lo intento profundamente entenderlo. Pero lo que sí que consigues es crear como una especie de plano, le voy a dar directamente. Entonces, en ese plano hemos metido todo el conjunto de palabras. Y lo que hemos hecho es decir que cada una de esas palabras tenga como una especie de posición en ese mundo, ¿no? En un mundo. Hay una manera más chula de organizar ese mundo, que es con un TSNE, que es un tipo de gráfico, que lo que va a hacer es intentar poner orden a ese mundo y darle una forma para que esa forma nos dé una representación. Entonces, como es un conjunto bastante potente de datos, yo lo que he hecho ha sido decirle que me coja todas esas palabras y que me las ordene. Y que me las ordene en ese mundo. Entonces, claro, tiene que hacer una serie de interacciones, que son todas estas que estamos viendo, y de esta manera él está encontrando la posición de cada una de esas palabras con respecto a otras palabras, ¿vale? Este trabajo, o sea, este tipo de gráficos a mí me parece fascinante, porque de una cosa tan inerte como un conjunto de textos de un foro, de repente encontramos unas relaciones que si no, no estaban, porque al haber metido cada palabra en un vector, los vectores sabemos que tienen la posibilidad de tener operaciones matemáticas. Entonces vamos a poder sumar vectores, vamos a poder multiplicar vectores, vamos a poder saber la distancia entre vectores, este vector con respecto a este vector, cuánto de lejos está. Por lo tanto, vamos a saber la distancia entre palabras. Entonces, en nuestro mundo, en el mundo de Vico y de la gestión de contenidos, de repente tener una herramienta que nos da esa potencia, una herramienta que lo que nos dice es la posibilidad que hay entre una palabra y otra, y además, en este caso, este algoritmo no es un algoritmo complejo, es fácil de ejecutar, es bastante bruto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí lo que tenemos son palabras. Yo me puedo mover sobre este plano. Si yo las iteraciones con 1000 se queda aniquilado, el mundo, pero lo voy a parar ya para que no se nos vaya. Aunque parezca algo que no tiene sentido, realmente sí que lo hay. Y además siempre saca un sentido similar. Incluso nos salen radicales libres. Y yo puedo seleccionar los radicales libres. Yo puedo coger con esta herramienta de selección y puedo decir, ¿qué hay aquí? Y entonces aquí me salen justo esas palabras que son pegar, cuidados. Haciendo pruebas con el conjunto de datos, haciendo pruebas con el conjunto de datos, nos fijamos que las palabras que aparecen aquí, y si os fijáis además, él ya marca las relaciones, tienen que ver con el sufrimiento de las personas en el foro. Y las palabras que aparecen arriba tenían que ver con los tratamientos. O sea, la propia forma del corpus, los propios términos del corpus adquieren forma. Y esa forma es representativa, la tenemos capacidad de entenderla. Eso es una de las posibilidades que tiene. Y esta es, en este caso, el conjunto de datos. Lo que hemos hecho ha sido vectorizarlos y meterlos en un plano TSNE que es brutal y a mí me parece muy loco y la gente está haciendo cosas muy chulas con él. Vale, sigo por aquí, voy a intentar ir un poco más rápido.
Lo pongo con un ejemplo gráfico, o sea, con código, que eso siempre es mejor, ¿vale? A ver si se ve algo. Se ve algo, ¿no? Vale, en este caso, lo que yo he hecho ha sido meter un libro de recetas, porque yo empecé con... Mi introducción a muchas de estas cosas vienen del mundo del arte y de lo creativo. Entonces, mucha gente del mundo del arte está utilizando estas técnicas pues, para poder especular. Y entonces ahí la gente es donde retuerce más la tecnología, donde no hay tapujos, ¿no? Entonces yo pues empecé con un libro de recetas porque era muy fácil de poder convertirlo en texto y a partir de ahí es como una especie de mantra. Entonces, este es el libro de recetas de 1000 recetas imbobadas y entonces yo lo que hice fue meterlo en esta herramienta. Entonces, de esta manera, yo ahora lo que tengo es la capacidad de poder encontrar esas relaciones de las que hablo. Entonces, yo voy a utilizar la palabra aceite y entonces a partir de ahí le voy a decir cuáles sus palabras relacionadas, sus palabras asociadas. Entonces, yo le doy a la herramienta. Le cuesta, porque mi ordenador no es muy para allá. Y entonces lo que me dice es, en relación a el corpus, o sea, el libro de recetas, su palabra más cercana es cayena. O sea, al loro con el tío y sus recetas, ¿no? O sea, que te las tienen ahí. Entonces, si os veis el valor que sale al lado, ¿no? El 0,7, el 0,72, el 0,726, lo que va diciendo es la distancia que tiene esa palabra. Entonces, en una forma práctica, nosotros metiendo un corpus más o menos potente, podríamos encontrar una herramienta de generación de taxonomías. Una cosa clásica en el mundo de la gestión de contenidos que es complicado. ¿Y qué categorías pongo? Esto te daría la categoría y te la daría real. Si para ti en tu tienda de coches lo que quieres es vender coches, pues pon coches y a ver cuál es lo que tu gente ha dicho que pasa con los coches. Igual también te llevas unas sorpresas, ¿eh? Otra de las posibilidades que hay es la distancia entre términos. Entonces, te va a decir la distancia que hay de aceite con respecto al siguiente término. Y otra de las posibilidades que hay es la distancia entre términos similares. Si yo tengo este término y este término, ¿cuál sería la relación de este término con otro término? Entonces yo le he puesto la distancia entre aceite y virgen y entonces él me dice, vale, pues de la palabra ternera su relación es carrillera. O sea, él encuentra relaciones de proximidad y obviamente pues esto es muy loco, ¿no? Porque yo lo único que he hecho ha sido meter los textos en la herramienta. Entonces empezamos a encontrar como potencia. Este tipo de redes son bastante antiguas, o sea, el Word2Vec es del 2012, bastante antiguo, cualquiera que me diga de todos modos. Pero sí, o sea, en el mundo este es bastante antiguo. Y sobre esta idea, pues lo que ha ocurrido es que la gente ha ido evolucionándola y creando distintos proyectos o experimentos. Este es un proyecto clásico, que posiblemente lo habréis visto, que es una representación como la que hemos visto del mundo, pero con sonidos de pájaros. Vamos a poner en relación los sonidos de pájaros. Y en este caso no es en 3D, es en 2D. Y entonces, si yo luego cojo y le digo patos, me saca la relación del sonido de patos en base a la forma que este sistema ha generado. Entonces aquí tendremos pues un tipo... Vale, vamos a coger ritmo, que si no... ¿Hasta qué hora tengo? Joder, pues muy mal. Muy mal, vamos muy mal. Esta sería otra de las formas de visualizar en esta especie de organización escolástica por proximidad de vecindarios, que es el TSN, el mundo de las tipografías. Esto es importante de ver, no lo vamos a ver porque no me da tiempo, pero hay un concepto en Machine Learning que me gusta mucho, sobre todo en los generativos, que son el espacio latente, ¿no? Ese espacio simbólico que yo me he construido, donde yo he metido elementos y que de repente ese espacio simbólico, que en un principio no era más que para una especie de primer orden, luego me da un significado. Ese significado puede ser luego poder crear estos mapas. Pero en estas imágenes generativas que veremos luego, tiene importancia, tiene bastante importancia. O bueno, yo la he visto. Otra de las redes típicas que se están usando mucho y que dan mucha potencia son las redes recurrentes. Esto es una red neuronal que aprende, pero a su vez tiene memoria. Y lo que hace es la forma de la red, y cuando ves las fórmulas, lo que tienen es un sistema de memoria. Una red neuronal lo que hace es modificar los pesos de las entradas y de las salidas y de esa manera sabe que por aquí tiene que hacer algo, por aquí no tiene que hacer algo. En este caso es un poco más sofisticado porque lo que hace es tener como ese espacio en memoria. Y otra vez lo mismo, cogí este libro de recetas, lo metí en esta red recurrente, aprendió de esa red y lo que hace es pues darte recetas. Las da a su manera porque la cantidad de información era muy pequeña y el resultado es bastante grotesco. Esto era para una charla que di, que lo que quería era de alguna manera crear una polémica y se creó, vamos.
Era una charla en el Basque Culinary Center con todos los mejores cocineros de la época en ese momento, ¿eh? Entonces lo que va a hacer él es intentar darte el siguiente elemento, ¿no? Es un sistema de secuencias, entonces lo que va a intentar es darte el siguiente elemento. Y el siguiente elemento es pues, una palabra, otra palabra, un número, otro número, para acabar creando una receta. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? La máquina aprende y entonces te da secuencias. Este es un modelo, un output. Este está colgado, recetator.interzonas.info. Teníamos que meterlo en el Bicolabs. Vale, este es otro experimento que lo tengo sin terminar. Tengo que enseñaros primero los datos resultantes. Este, para mí, entra dentro de lo que hemos hablado también en el equipo. Le queremos llamar... narrativas contradictorias. O sea, yo monto una herramienta para poder decir que esa herramienta es mentira y que lo que ocurre es mentira. Y, por lo tanto, si es mentira, no me lo vendas. Esa es la clave. Y desde ese punto macarra de toda esta historia. No me vendas un modelo y me digas que es la leche si yo no tengo la capacidad de saber cómo se ha construido ese modelo. Y por eso muchos artistas se están metiendo, artistas y gente del mundo del hacktivismo se están metiendo en el mundo del Machine Learning. Para saber lo que estáis haciendo en esas cajas negras y para saber yo cómo puedo defenderme de esas cajas negras. Entonces, sobre esa idea nosotros especulamos. Si yo tengo una máquina que genera secuencias, ¿qué ocurre si la secuencia es una hoja Excel? Es un texto tabulado. Que me dará secuencias, que me dará texto tabulado. Entonces lo que hicimos, nos cogimos la base de datos de una ONG que se dedica a localizar muertes y desaparecidos por migración, lo metimos en la máquina y le dijimos que nos sacara secuencias. Lo que nos va a sacar secuencias de posibles muertos y desaparecidos. Y luego lo que hicimos fue meterlo en un mapa. Entonces, obviamente es mentira, pero no sale Pamplona nunca. O sea, obviamente es una predicción, pero no sale Pamplona nunca. Entonces, nos podemos inventar todo este tipo de inventos, pero la realidad es que luego, para resolver este problema, no hace falta montar un modelo de estos. Lo que hace falta es abrir las fronteras y dejarnos de historias. Entonces, podemos vender este modelo como el modelo que va a decir dónde va a haber el próximo desaparecido o el próximo no sé qué, el próximo no sé cuántos. Pero a veces igual no hace falta estas herramientas tan sofisticadas. En este caso, la herramienta lo que va a hacer es generar, cuando yo le dé el siguiente supuesto desaparecido o muerto, le cuesta bastante, luego si eso lo enseño otra vez, ¿vale? Entonces, le cuesta bastante porque estoy en ello, pero llegará a tener como más velocidad. Aquí aparecerá en uno de los puntos y aparecerá una coordenada. Y esa coordenada, en muchos de los casos, no está en la fuente inicial. Vale, seguimos, para ir... Ah, ¿ha salido? Ay, ¿dónde lo tengo? Aquí. Y aquí tenemos la coordenada. Posiblemente si yo copio esa coordenada y la busque en el Excel, no estará. O sea, la habrá generado. Entonces, bueno, a mí esto me parece bastante interesante para eso, ¿no? Para hacer esa especie de doble de discurso, ¿no? De esa narrativa contradictoria, de hacer para lo que hacemos. Pero bueno, seguimos avanzando, que si no, no tengo tiempo. Vale, siguiente, redes convolucionales. Las habréis oído o no, pero es una de las redes más míticas, porque lo que hacen es, esta es la red neuronal que se diseña para ser más eficiente, porque con las clásicas la cantidad de conexiones que se necesitaban eran muy tochas. Entonces, estas redes lo que hicieron fue hacer que ejercicios como la localización de objetos en una imagen fuera posible. Funcionan por el concepto de capas, las capas se van reduciendo, la convolución es una cosa que existe desde los 90, de hecho uno de los artículos más buenos es el del GIMP, o sea que ahí es nada. Y entonces aquí hay una gran pelea, están todas las grandes organizaciones tochas, los de Google, los de Facebook y demás, viendo a ver quién crea el conjunto de capas que hacen la red neuronal más eficiente. Esta que tenemos aquí es la VGGA19, que es, cuando hablamos de Deep Learning, del aprendizaje profundo, quiere decir en que en esas capas ocultas hay un montón de capas internas, un montón como tantos como las que vemos aquí. Entonces, cada una de ellas tienen un propósito. Hay unas capas que lo que hacen es un kernel que va a separar por todos los píxeles y va a localizar información de cada píxel. Va a haber otras capas que lo que van a hacer va a ser decir, venga, va, ya te organizo yo y te vuelvo a crear otra capa más pequeña. O sea, es como una especie de relación de partes y al final, en esa relación de partes, luego llega un punto final en el que te dice, vale, tienes un perro. Y todo eso, has montado todas estas capas. Pero quedan muy bien y funcionan muy bien, son muy eficientes. Además, una de las cosas curiosas que tienen estos sistemas es que ese conjunto de capas, conforme más cerca están de la entrada de datos serían la cantidad de píxeles. Si tenemos una imagen de 100 píxeles por 100 píxeles, tendríamos una red neuronal de 1000 entradas.
Si le metemos 3 colores, 1000 por 3. Y esas conexiones que luego van a tener van a hacer como resultado final pues tantos millones de conexiones en la red neuronal. Una red neuronal sencillita tiene 3 millones fácil. Entonces eso es para lo que se montan todas estas herramientas tipo TensorFlow, PyTorch y demás para poder ser eficientes con estos ejercicios. Lo que importa de estas capas es que estas capas lo que hacen es, cada una de ellas se especializa, aprende en una parte. Las primeras suelen ser las encargadas de localizar los perfiles, por ejemplo, si yo le meto fotos de coche, los perfiles entre el fondo y el coche, y conforme va avanzando en la capa, las últimas capas, lo que aprenden ya son como elementos más concretos, como ya pues una rueda, una puerta, una ventana. Entonces, a partir de ahí, pues lo que tenemos es herramientas de localización de objetos. El YOLO es uno de los proyectos más clásicos, y entonces pues tenemos una máquina que nos predice pues, que hay personas ahí. Pero, claro, todo esto tiene su vuelta. Todo esto tiene su vuelta, porque, claro, estamos diciendo a la máquina que localice cosas. ¿Y qué localiza? Lo que ha aprendido. Y ahí es donde tenemos una de las peleas. Estas grandes empresas están sacando unos grandes datasets donde tengo todo el conjunto de cosas que se me ocurren con sus atributos definidos, pesos, colores, tamaños, tantos como queramos, las dimensiones de las que hablábamos antes. Un montón de atributos. Y luego un label. Esto es un perro, esto es una manzana. Nos están diciendo qué es cada una de esas cosas. Con eso es con lo que yo entreno y con eso es con lo que yo luego sé si tengo o no tengo una manzana o un perro. Pero ¿qué ocurre cuando lo que le mandas? Este es un artista que se llama Gene Cohen, que ha dicho, pues venga, vamos a hacer eso. Entonces, a mí este vídeo me parece... Ahí no hay nada. O sea, hay puertas, hay armarios, hay cristales, pero no hay un robot. No existe el robot. Entonces, ¿no existe o existe? Entonces, este tío pues juega con esta pedrada, ¿no? De hecho, aquí ahora aparece y dice una persona en esquís. Vale, sigo avanzando. Vale, en el 2012, que no sé si es 2012-2011, los de Google sacan un paper que son los famosos Inceptions, todo el mundo nos volvemos locos, no, 2014. Yo lo vi y dije, ¡buah, qué cosa más loca y más macarra! Y era este tipo de imágenes, que las habréis visto. No soy tan egocéntrico, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis, no? Que el nivel de ojos. Vale, ¿qué ocurre aquí? Pues no, pues que cada una de estas capas se ha especializado en algo. Se ha especializado en un elemento concreto de la imagen que luego tú le metes, ¿no? Del entrenamiento. Y hay una capa que se ha especializado en ojos. Entonces, si yo le digo a esa capa que saque la imagen a partir de ella, pues ella a su vez va a necesitar y va a verse forzada en buscar ojos. Y entonces te saca ojos. Entonces esto generó una revolución conceptual bastante tocha y hubo peña que empezó a hacer auténticas jartadas y luego no sé si me saldrá alguna. Sí. Que es el mismo, el Gene Cohen, que lo que ha dicho es voy a buscar objetos en algo que no se puede buscar objetos. Entonces esto se va generando automáticamente y entonces van contando perros, gatos. Es muy loco este asunto, es muy estético, muy chulo, muy guapo, vamos. Y muy inquietante también, ¿eh? Vale, seguimos, a ver si me da margen. Vale, como tenemos un sistema que reconoce objetos, pues vamos a reconocernos personas. Vamos a reconocer lo que es una persona, que eso es fácil, lo llevamos haciendo tiempo, detección de caras, la detección de sonrisas, vale, detección de cuerpos. Los vectores otra vez, vamos a elegir esa persona, a partir de ahí vamos a modular esos elementos de la persona como vectores y vamos a decir que esos vectores pues son... Entonces, a ver si aquí me va. Esto es un proyecto muy guapo que se llama ML5, que es Machine Learning... aquí. Friendly Machine Learning for the Web, y es la leche. Esto lo hace el señor Schiffman y el César Valenzuela, y es la manera amigable de entrar en el mundo del Machine Learning encima en la web. Entonces, en este caso, si yo me muevo, soy una persona. Entonces me detecta. Y es guay, porque de repente tenemos mucha potencia. Potencia como, por ejemplo, aquí me vengo a este de aquí. Me he puesto las etiqueticas estas porque como luego la lío siempre.
Este es un proyecto que estoy haciendo así como también de estos a ratos. Como en Vico se trabaja con Thyssen, también se trabaja con Reina Sofía y demás, y al final hay una base de datos muy potente de imágenes, dije, vale, y si yo consigo sistematizar el proceso de meter todas las fotos de los cuadros del siglo tal y lo llevo al extremo, pues entonces lo llevo al extremo y tan al extremo, no he rulado. No sé por qué. Ahí. Entonces, me va a detectar en cuadros también las posturas. Entonces, yo voy a poder crear un dataset de posturas, pues por ejemplo, de todo el siglo XVIII. Y entonces voy a poder decir cuáles eran las posturas típicas. A mí es una cosa que me vuelve loco, ¿eh? Las posturas que tenemos son completamente culturales. O sea, los gestos que tenemos es un proceso cultural de la leche. Y entonces ahí hay como un significado muy poderoso. Entonces podríamos saber por qué ahora nos ponemos así o así. En las paradas de autobuses es donde más se ven los procesos esos. Una cosa brutal. Nos sale, no, nos expresamos así. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así, vamos. Entonces ya esto evoluciona un poco más y entonces ya están buscando la densidad. Ya no solamente las rayas, sino la densidad. Y entonces ya, porque si ya pongo densidad, ya puedo cambiar esa densidad por algo, por un modelo. ¿Vale? Voy corriendo. Luego voy a estar abajo. Vale. Ya sé que he ido muy rápido y ya sé que estoy diciendo muchas cosas, pero así vamos pillando pinceladas. Tenemos una red que lo que nos permite es detectar objetos, tenemos también redes que lo que nos permiten es generar secuencias, y luego tenemos ahora una que se ha puesto súper de moda y que está todo el mundo como loco, que son las redes generativas adversas. Esto lo que es que es una majarada. En el mundo del arte se vería fácil. Tenemos una persona que es aprendiz, que quiere hacer cuadros, y tenemos un crítico que le dice que esos cuadros son una mierda. Entonces, se ha montado una red neuronal en la que el aprendiz va haciendo cuadros y la otra red neuronal le dice, paso, no, sigue aprendiendo. Entonces, en esa especie de sistema generativo se crean cuadros. Se crean cuadros dependiendo porque el crítico sí que tiene una base de imágenes que es la que le da el conocimiento de decirle al aprendiz que esa imagen es una mierda. Entonces, en eso está habiendo ahora mismo una revolución brutal porque admite muchas posibilidades, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Vamos a poder generar imágenes de forma dinámica, fachadas, vamos a poder generar un montón de movidas de forma automática. Y entonces muchos artistas han visto en esto una posibilidad bastante chula. Entonces, estos serían los dos esquemas. Es importante esto del noise porque la primera entrada del intento de la primera imagen es otra vez un supervector que se lo meto y le digo a la red, a partir de aquí hazme imágenes. Pero ese vector lo tengo y luego me va a permitir, con ese concepto del espacio latente, hacer como unas cosas muy locas. Este es un proyecto de NVIDIA que mejora este concepto de generación de rostros por una serie de técnicas que meten, de ampliarlas y demás, y es inquietante, además no por eso. Lo habéis visto igual. Estas son las imágenes reales, ¿vale? Y bueno, pues imágenes reales meten un montón. Y ahora, imágenes no reales. Entonces, a ver quién es el guapo que vamos a decir que el vídeo ese de esa persona es verdad o no es verdad, ¿no? O sea, porque también de la misma manera que decía que los sistemas predictivos, al loro con los sistemas, a ver quién es el guapo que no se cree. Hay algunos que se le ve el ojo torcido y demás, pero cuidadito. Vale, entonces, una de las cosas que tiene esto es... Bueno, esto es el mecanismo que utilizan para construir las imágenes, ¿no es? Poco a poco van mejorando hasta llegar a un nivel pues, de detalle. 11 días le ha costado hacer estas imágenes, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que van a toda hostia. Y entonces esta es la idea del espacio latente. Si yo he metido un conjunto de datos para crear esa imagen, ese conjunto de datos es real, ese volumen, como ese cubo, es real. Por lo tanto, voy a poder hacer interpolaciones en relación a ese conjunto de datos. Y entonces, a partir de aquí, pues... Si quiere, voy a poder decir entre este famoso y este famoso, hazme otros famosos. Entonces, esto también se está utilizando para decir, entre este rubio y este no rubio, hazme un moreno. O entre este sin gafas, hazme uno con gafas. Entonces, voy a poder incorporar elementos que no existían, ¿vale? Me voy para aquí. Y volvemos otra vez a lo mismo. Este artículo, esto lo publicaré, ¿vale? 5 minutos, voy muy mal. Este artículo es brutal. O sea, es
es de obligado cumplimiento para la gente que está en el mundo de lo creativo, diseñadores, diseñadoras, es la hostia, porque lo que está diciendo es qué va a pasar con nuestra profesión. Si yo tengo un espacio latente donde tengo todas las tipografías posibles, aunque no sean definidas, pero las tengo todas las tipografías posibles, ¿qué pasa? Pues, entonces, lo único con lo de antes, y así voy rápido y os enseño una cosa que he hecho, que es la que quiero enseñar también. Si yo cojo una imagen que es generada, yo cojo las posturas, si lo mezclo todo, a ver, el primero baila guay, ella lo intenta, al primero le he grabado las posturas y ya la transfiero las posturas al segundo con un sistema generativo. Y entonces de repente la segunda baila guay. Entonces, son modelos, aquí otra vez modelos y proyección. Y es brutal, es brutal. Y esto en 4 días va a ser niquelado. Y lo siento, es muy guay, pero tengo que ir avanzando. Vale, hay muchos artistas haciendo movidas chulas. Este es uno de ellos que es un mítico del Open Frameworks, es un tío grande, loco. Y es una cosa tan bonita, tan bonita, tan bonita que asusta. Sí, me enfada Cho porque hago esto y dice, no, ábrelo en grande. No abro en grande, pero tengo muy poco tiempo. Le ha metido paisajes. O sea, el crítico solo quiere ver paisajes. Y el otro ha aprendido a hacer paisajes. Por eso, esto no vale más que para esto. O sea, no, cuando decía Sassier, ¿para qué vale? Pues porque es bonito. Y hacer cosas bonitas a veces es muy importante. Vale, yo creo que voy a bien. A partir de aquí surgen evoluciones. Si yo, en vez de generar imágenes, lo que hago es, si quiere el Pikachu, a ver si me lo pilla, si yo lo que hago es pasarle un modelo en forma de un tipo y otro modelo en otra forma, lo que puedo hacer es destruir y destrozar y crear Pikachus. Lo borro y entonces ahora de repente, bueno, tengo Pikachus, tengo gatos. Yo intenté hacer el toro de Kekusumusu, pero no tengo suficientes toros porque me parecía una performance estupenda. Montar un montón para que cualquiera pudiera hacer su toro y así esta tontería que se andan con los toros, tanto el de Kekusumusu como el Urmeneta, y decir, venga, va, que cualquiera podemos hacernos toros, que no era un toro. Pero no me ha salido porque no tenía los suficientes toros. Vale, voy, que se está acabando la movida. Bien, entonces, he ido rápido. En todo esto, los de Google se han sacado un proyecto que se llama Magenta, que lo que permite es construcción de música y arte con tecnología Machine Learning. Y es la leche, o sea, se lo están currando, bueno, pues estilo Google, ¿no? Habrán metido a 10 allá, todo el día haciendo lo que quieren y hacen lo que quieren. Entonces, este es un proyecto que además lo han convertido en máquina. Si yo cojo una flauta y le mezclo con un tambor, pues tengo una flautor-tambor. Entonces, trombón y guitarra eléctrica. Este es el trombón. Y ahora si lo toco aquí, pues... Si le pongo, por ejemplo... Entonces él, con un sistema de generación de síntesis, localiza la onda y entonces en este caso el sistema generativo no genera una imagen, lo que genera es una onda sonora. Entonces yo puedo otra vez interpolar esas ondas. Esto se llama el BAE, que es el Variant Autoencoder, y a mí me vuelve loco. Este es el que más estoy estudiando ahora y no me entero de una mierda, vamos. Y como no tengo mucho tiempo y quiero enseñar esto, oye, vamos, guay, es que vamos a hacer así. ¿Vale? Este es un proyecto que estoy haciendo. Dentro del proyecto de Magenta han sacado una historia que se llama relativo a los pianos, Performance RNN. Un pianista al final lo que tiene es la capacidad de interpretar una partitura. Si no la interpreta, lo que queda es una cosa sosa. Entonces, si la interpreta, le va a dar sentido, le va a dar significado a pues, la intensidad, al tono, a la forma en la que toca, por ejemplo, el piano. Entonces llevan un mogollón de tiempo metiéndole caña a toda esta parte del... Ahí tengo aquí algo encendido. Entonces, yo he hecho este proyecto, está a puntito de empezar a darle forma, pero me falta todavía un poquito, ¿vale? Es una máquina... Bueno, vais a ver qué leches. Sí, la verdad, no sé por qué le cuesta tanto. Qué nervios, ¿no?
pasa aquí? Sí, yo creo que sí. ¡Ah! Este es el momento demo. Joder, qué desastre. Ah, no. Esto es ya... Gracias. Es para hacerlo más emocionante. Llega. Joder. No llega. Espera. Había llegado. Lo vuelvo a hacer. Sí, pero que estaba todo muy saturado. Qué nervios, ¿no? Aquí puedes estar horas y horas y horas. Ya está. Sí. Tampoco hay que explicar a veces todo, ¿eh? Esta gente de Google lo que está intentando es entender, por ejemplo, qué es la música y cómo de ahí sacar como información. Una es cómo crear melodías y otra es cómo crear esa intensidad. A ver si la encuentro. Performance RNN. Vale, nosotros tenemos, por ejemplo, esta canción de Chopin cantada por un pianista a partitura sin ningún tipo de sensibilidad. Y el mismo autor. Vale. Esta red neuronal lo que ha cogido es eso, la capacidad de la sensibilidad, de decirle a la máquina cuándo tiene que apretar, cuándo no, cuándo soltar, cuándo no. Y esa es la idea de esta pieza que estaba haciendo yo. Si yo a cada color, a cada forma, le doy la intensidad del sonido, pues tengo un pianista que pinta. Y ya. Entonces, no sé si hay preguntas, no sé si hay tiempo, de hecho. No hay tiempo, me dice. ¿Hola? Sí, hola. Oye, perdonad, nos avisan que hay unos cuantos coches que están impidiendo la salida de un camión aquí al lado. ¿Dónde están esos coches? Están en un lateral, son un Seat Ibiza, un Hyundai, un Passat verde.
¿Suena alguno? En un lateral, aquí detrás. En uno de los laterales de nuestras naves. Si alguno habéis aparcado por ahí o suena en el lateral de la nave, por ahí. Un poco más metido. Es en una empresa que se llama TAF.